y fueron asesinados. El tema es, bueno, ¿por qué estamos dejando 8, 16 muertos a partir de las últimas horas? Sí, bueno, en cuanto a los que lamentablemente fallecieron, que han sido reconocidos por los equipos de medicina forense, son 19 personas en la zona. Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune. Yo le sugiero al gobierno que le pegue una llamadita a Nayib Bukele y le pregunte cómo funciona el plan control territorial. En nuestras relaciones con El Salvador no hay nada de qué hablar. Nos encontramos una vez más en este punto fronterizo, en el área de Morazán, del lado de El Salvador. Perdimos los yernos y los nietos quedaron sufriendo. Van a sufrir porque esta comida ya los papás ya no están. Ya no. Importaron el nombre de estado de excepción, pero no importaron ni el coraje político ni el control institucional para sostener. Hicieron un burdo copiar y pegar del modelo Bukele, pero les salió una caricatura sangrienta y muy mal hecha. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. La oscuridad no solo cae sobre Honduras, también sobre el futuro de su pueblo. Entre violencia, pobreza y miedo, millones sobreviven en una crisis que amenaza con llevar al país al límite. Hay que tener el rostro de piedra y la moral enterrada en el subsuelo. Imagina el escenario. Tienes un país que se desangra a plena luz del día. Un país donde los cárteles transnacionales ya no se esconden, sino que operan con artillería pesada como si fueran los dueños legítimos del territorio. Un país donde salir a trabajar como transportista o taxista es literalmente jugar a la ruleta rusa con una sentencia de muerte en la cabeza. Un país que hace tiempo perdió el control real de sus calles, perdió la autoridad en sus montañas y entregó las llaves de sus propias cárceles. Pero de pronto, como por arte de magia, ese mismo estado ausente se despierta, se indigna y se rasga las vestiduras. Se envuelve en la bandera nacional con un orgullo repentino y moviliza a todas sus autoridades fronterizas. Invoca la ley y levanta un muro burocrático para defender la patria y la soberanía. ¿Contra quién? ¿Contra los convoys armados del cartel de Jalisco Nueva Generación? No, contra las facciones de la MS-13 que cruzaron la frontera escapando de la justicia. Tampoco. El Estado de Honduras movilizó su aparato de seguridad para detener computadoras, mochilas, zapatos y crayones. Decidieron desde la comodidad de sus escritorios en Tegucigalpa que el mayor peligro para la seguridad nacional en mayo del 2026 no eran los sicarios que descuartizan gente, eran 1,900 paquetes educativos enviados por El Salvador para niños. ¿Sí? Hoy vamos a desnudar la hipocresía más grande de Centroamérica. Vamos a exponer cómo el gobierno de Honduras prefiere mantener a su pueblo en la ignorancia y el sometimiento antes que aceptar la humillación pública de que un país vecino haga el trabajo que ellos abandonaron hace 30 años. Esto no es un simple conflicto diplomático de aduanas. Esta es la radiografía exacta de un estado fallido que le tiene mucho más miedo a la educación que a la metralla, y de cómo Bukele humilló a ASFU. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune.
A ese dolor se suma también la pérdida de 5 miembros de nuestra Policía Nacional. A sus familias, a sus compañeros de uniforme, nuestra solidaridad, nuestras oraciones y el compromiso absoluto de honrar su memoria con justicia. Sí, bueno, en cuanto a los que lamentablemente fallecieron, que han sido reconocidos por los equipos de medicina forense, son 19 personas en la zona. Sin embargo, en este momento me acaban de informar los fiscales que se rumora dentro de la comunidad que hay una persona más. Mes de mayo de 2026. La República de Honduras no solo enfrenta una crisis de seguridad, sufre una escalada letal que expone la fractura de sus instituciones. En un solo jueves, una serie de ataques coordinados dejan un saldo de 24 personas asesinadas. El foco rojo se enciende en la frontera de Corinto y el sector de Omoa. Un comando táctico, fuertemente armado y organizado, embosca directamente a la dirección policial anti-maras y pandillas contra el crimen organizado. No es un enfrentamiento casual. 5 agentes de élite de las fuerzas hondureñas son secuestrados, brutalmente torturados, desmembrados y finalmente incinerados. La inteligencia policial confirma lo que ya era un secreto a voces. La incursión operativa, el armamento y el financiamiento de esta masacre provienen directamente del cártel Jalisco Nueva Generación, operando a sus anchas en territorio hondureño. Empleados de una actividad en particular en esa zona y fueron asesinados. El tema es, bueno, ¿por qué estamos dejando 8, 16 muertos a partir de las últimas horas? Esa es la verdadera trágica soberanía de Honduras hoy. Un país donde los cárteles mexicanos entran por la puerta grande, operan logística militar, descuartizan a los policías de élite que se supone deben cazar criminales y queman los cuerpos para dejar un mensaje de terror absoluto. ¿Dónde estaba la indignación constitucional de los políticos hondureños ahí? ¿Dónde estaba el celo fronterizo y el orgullo patrio cuando el narco metió las armas, cruzó los vehículos blindados y sembró su doctrina del terror? Callados, sometidos, aterrorizados o cómplices. La cúpula del Estado hondureño simplemente se encoge de hombros, emite un comunicado tibio y mira hacia otro lado cuando la sangre mancha la frontera occidental. Pero pongan atención y vamos a ver qué pasa cuando la amenaza no viene con armas desde el norte, sino con útiles escolares desde el sur. El contraste ocurre ese mismo mes de mayo de 2026. Nos trasladamos a la aduana de Pasamono, en la frontera con El Salvador. La ministra de Educación salvadoreña, Carla Trigueros, se presenta en el puesto fronterizo con la intención de ingresar a la zona de Nahuaterique, territorio hondureño tras el fallo de La Haya. Su objetivo operativo: entregar más de 1.900 paquetes escolares completos, incluyendo computadoras de última generación, zapatos y uniformes, a estudiantes que poseen doble nacionalidad. La respuesta de Honduras fue tajante. Las autoridades bloquearon el paso fronterizo y negaron la entrada de la caravana educativa. Aquí está la contradicción que da realmente un asco. El cartel de Jalisco le abre la puerta de par en par para masacrar policías, pero a una caravana cargada con útiles escolares le bajan la barrera de metal en la cara. Para el crimen organizado transnacional, la frontera hondureña es un queso gruyère. Para la tecnología educativa de niños pobres de la frontera es de hierro impenetrable. ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué el gobierno de Nastris Asfura decidió montar este teatro ridículo frente a las cámaras? La justificación oficial de Honduras se construyó sobre un tecnicismo legal. Se ampararon en el artículo 205, numeral 26 de su Constitución, el cual prohíbe explícitamente el ingreso de militares extranjeros uniformados al país sin la autorización previa del Congreso Nacional. El argumento central fue que la ministra salvadoreña de Educación, Carla Trigueros, quien además es médica y capitán activa del ejército salvadoreño, se presentó a la aduana vistiendo su uniforme de fatiga militar. Bajo esa premisa, el director de Emigración de Honduras, Carlos Cordero, declaró públicamente que la medida drástica era necesaria para defender la soberanía hondureña. Soberanía hondureña. Deberían lavarse la boca antes de usar esa palabra.
Usaron un tecnicismo legal para tapar una miseria política insostenible. Les ofendió el color de un uniforme, les ofendió una tela, pero no les ofende que la zona de Nahuaterique, los famosos ex-bolsones, lleve 30 años hundida en la miseria absoluta por culpa de ellos mismos. Desde el fallo de La Haya en 1992, el Estado de Honduras fue muy puntual para ir a cobrar impuestos en esa tierra, pero en 3 décadas no pusieron ni una sola jeringa en un centro de salud. No pusieron un techo digno en una escuela pública. Trataron a esos campesinos de origen lenca y mestizo como ciudadanos de 4ª categoría. Los exprimieron y los olvidaron. Y ahora, cuando Nayib Bukele les manda computadoras para nivelar a esos niños, el estándar tecnológico salvadoreño de pronto en Tegucigalpa, se acuerdan de que existe el artículo 205. La ley pierde toda su legitimidad cuando solo se aplica para castigar a los pobres. Lo dijo San Agustín de Pomona con una claridad que hoy retumba contra el gobierno de Honduras. Un Estado sin justicia no es más que una banda de ladrones. Y robarle la oportunidad de estudiar y progresar a 1.900 niños por un simple berrinche burocrático es el acto de una pandilla vestida de traje y corbata. Mientras Honduras invocaba esta soberanía aduanera, los datos financieros del crimen interno demuestran la pérdida total de control territorial. La crisis de extorsión está destruyendo la columna vertebral de su economía. Para ponerlo en perspectiva, el sector del transporte urbano hondureño se ve obligado a pagar aproximadamente 5 millones de lempiras mensuales a las estructuras de pandillas. Estamos hablando de unos $190 y $2,000 inyectados cada mes al crimen organizado, única y exclusivamente para evitar que los conductores sean asesinados. Las consecuencias son letales. En 2024, el crimen organizado ejecutó a 82 operarios del transporte. En 2025, la cifra fue de 49 asesinatos en el mismo rubro. Ven la triangulación del cinismo de este gobierno. El gobierno de Asfura se hace el león indomable en la aduana de Pasamomo contra unas mochilas y unas laptops, pero se vuelve un ratón asustado, mudo y ciego en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Dejan que las maras y el narcotráfico les cobren el mal llamado impuesto de guerra. El ciudadano de a pie, el taxista y el autobusero hondureño tienen que pagar hasta 3 extorsiones a la semana a diferentes grupos criminales para que no les vuelen la cabeza frente a los pasajeros. Y el Estado es completamente un inútil para protegerlos. El Estado hondureño no controla sus propios mercados, no controla sus propias terminales de buses, ni siquiera controla las cuentas bancarias por donde se lava todo ese dinero ensangrentado a plena luz del día. Pero eso sí, que ni se le ocurra a una capitana salvadoreña entrar a regalar zapatos porque se nos cae a pedazos la república. Ese es el nivel de ridiculez. No están defendiendo el país, están defendiendo su monopolio histórico de la incompetencia. Yo le sugiero al gobierno que le peguen una llamadita a Nayib Bukele y le pregunte cómo funciona el plan control de territorial. Hay que impulsar un plan control de territorial para garantizar que los mareros, las pandillas, ya se tipificó como terroristas, pero no es suficiente. Esta paradoja de seguridad se vuelve más evidente al analizar la estrategia hondureña frente al modelo salvadoreño. Honduras intentó replicar el enfoque de seguridad de su vecino y decretó un estado de excepción permanente desde diciembre de 2022. Desde entonces, la medida se ha prorrogado en 24 ocasiones, afectando a 226 municipios del país. Los resultados institucionales son cuestionables. El CONADE-ECHICH reporta más de 800 denuncias activas por abusos policiales y detenciones arbitrarias. Sin embargo, en el aspecto táctico, el crimen organizado no fue neutralizado. Simplemente adaptó su estrategia, trasladando las extorsiones y las masacres hacia zonas rurales y puntos de menor vigilancia estatal. Importaron el nombre de Estado de excepción, pero no importaron ni el coraje político ni el control institucional para sostenerlo. Hicieron un burdo copiar y pegar del modelo Bukele, pero les salió una caricatura sangrienta y muy mal hecha. ¿Saben por qué fallaron, señores? Porque mientras Bukele usó el ejército para acorralar y extraer a las pandillas, barrio por barrio, en Honduras el verdadero poder criminal no siempre está en la calle.
viste de cuello blanco, viaja en aviones privados, controla pistas clandestinas de aterrizaje en la Mosquitia y despacha cómodamente desde las mismas oficinas del gobierno. Honduras no tiene un simple problema de pandilleros tatuados cobrando renta en las esquinas. Honduras tiene un narcoestado incrustado directamente en la médula ósea de sus instituciones y un estado de excepción de papel, lleno de agujeros, de corrupción. Jamás van a detener a un cartel transnacional. Solo les sirve para meter presos a los pobres de siempre y fingir frente a las cámaras que están haciendo algo. Ante el bloqueo definitivo en la frontera hondureña, el gobierno salvadoreño ejecutó una maniobra táctica de contingencia. El presidente Nayib Bukele no retrocedió. Ordenó la movilización inmediata de una flotilla de autobuses gubernamentales hacia la misma línea fronteriza. La estrategia fue simple pero efectiva: trasladar masivamente a los niños hondureños salvadoreños y a sus padres desde sus comunidades en Nahuaterique hasta el municipio de Perquín, ubicado del lado salvadoreño. La entrega de los 1.900 paquetes tecnológicos, con las computadoras, uniformes y zapatos, se realizó ese mismo día, sin violar ningún tratado, pero directamente en suelo de El Salvador. Nos encontramos una vez más en este punto fronterizo, en el área de Morazán, del lado de El Salvador, donde esta mañana entregaremos los paquetes escolares a nuestros niños que tienen nacionalidad salvadoreña y hondureña. Y aquí es donde la narrativa oficial de Honduras se va directo por el desagüe. Esto se llama control de marcos, señores. Honduras, en su miopía política, pensó que los titulares del día siguiente iban a decir: frenamos la injerencia extranjera de Bukele, victoria patriótica. La noticia que le dio la vuelta al continente terminó siendo: Bukele manda autobuses para rescatar a los niños que el propio gobierno de Honduras intentó dejar en ignorancia. Honduras puso un muro burocrático inútil. El Salvador puso autobuses y soluciones. El poder real no se demuestra bloqueando fronteras con sellos de goma y excusas legales. El poder se demuestra solucionando el problema material de la gente. Los niños cruzaron la frontera, recibieron sus computadoras de primer mundo, sus uniformes y sus zapatos nuevos, y esa misma tarde volvieron a sus casas en los exbolsones, llevando bajo el brazo el mensaje más destructivo que alguien les pudo haber mandado al gobierno de Tito Asfura. Tu propio estado te odia, te abandona y te niega el progreso, pero el estado de al lado te lo garantiza en un par de horas. ¿Tienen idea del daño identitario irreparable que le acaban de hacer a la legitimidad de Honduras con esta jugada? Esos jóvenes que recibieron las mochilas ya no van a ver a Tegucigalpa como su capital, ven a San Salvador como su metrópoli protectora. Honduras perdió definitivamente a esa generación y la perdió por un simple y patético ataque de celos políticos. A esto se suman las asimetrías sociales y económicas, que en 2026 son abismales entre ambas naciones. Por un lado, El Salvador reportó al cierre de 2025 una tasa histórica de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las métricas de seguridad interna indican que el principal problema reportado por la población salvadoreña ya no es la violencia estructural, sino factores macroeconómicos como el costo de la vida. Además, en abril de 2026, el país batió su propio récord turístico, registrando 473.000 visitantes mensuales. Mientras tanto, en Honduras, la gran propuesta de seguridad de la administración es gastar una fortuna en la construcción de una megaprisión en las Islas del Cisne. Un proyecto altamente cuestionado, calificado por expertos internacionales como inviable logísticamente y como un ecocidio para la reserva natural. La reducción al absurdo es total y absoluta. El Salvador pacificó su territorio y hoy su debate nacional gira en torno a cómo frenar la inflación y cómo manejar el boom del turismo internacional. Ya pasaron de nivel en el videojuego del desarrollo. Ya superaron la época de la barbarie. A mí me da pesar en mi vida porque fíjate que perdimos los yernos y los nietos quedaron sufriendo. Van a sufrir porque esta comida ya los papás ya no están, ya no va a haber. Y yo tan viejito soy. Honduras, en cambio, sigue debatiendo cuántos policías muertos hubo el fin de semana. Y para fingir que tienen el control del país a la cúpula política, se les ocurre la brillante idea de gastar millones para construir una prisión
en medio de una reserva natural a 250 kilómetros de la costa. Un ecocidio carísimo que no van a poder sostener operativamente, solo para tener su propio trofeo de mano dura, que pueden asumir en la foto de campaña, en el complejo de inferioridad, convertido en política pública. Señores, no pueden ni controlar las cárceles que tienen ancladas en tierra firme. En junio del 2023, en la penitenciaría de Tamara, asesinaron y quemaron a 46 mujeres que estaban bajo la custodia directa del Estado. 46 mujeres calcinadas y masacradas dentro de una cárcel que ellos administraban. Y ahora resulta que quieren gobernar una isla a cientos de kilómetros en mar abierto y no pueden custodiar un pabellón a las afueras de su propia capital, pero juran solemnemente que van a administrar el Alcatraz del Caribe. ¡Por favor! El panorama fronterizo se agrava con los datos sobre el desplazamiento criminal, conocido en inteligencia como el efecto cucaracha. Los estudios operativos confirman que, ante la persecución implacable en El Salvador desde 2022, aproximadamente un tercio de las estructuras de mando medio de las maras migraron hacia fronteras más porosas, ingresaron al sur de Guatemala y, muy especialmente, al occidente de Honduras. Estas facciones desarticuladas en su país de origen lograron reorganizarse y han incrementado, de forma directa, el nivel de sicariato, la intimidación y la violencia en territorio hondureño con el fin de establecer y adueñarse de nuevas cuotas de extorsión. Esto es fuego, amigo, directo contra el orgullo hondureño. Bukele barrió y limpió su casa y toda la basura salió volando hacia el patio del vecino. ¿Y qué hizo el gobierno de Honduras al respecto? Absolutamente nada. Se dejaron infiltrar por los remanentes pandilleros salvadoreños que huían aterrorizados del régimen de excepción. El Estado hondureño demostró que no tuvo inteligencia estratégica, no tuvo radares, no tuvo drones, ni tuvo control fronterizo para detener a los sicarios armados que se le metieron como agua por los puntos ciegos. Pero cuidado, no se les pasó la ministra de Educación con una caja de tabletas HP. Esa es la burla monumental. Así funcionó el escáner de alta tecnología. Ahí se apareció el ejército uniformado. Ahí sí le abrieron el librito y le leyeron la Constitución al pie de la letra. Pasan los sicarios de la MS-13 huyendo. Pasa el cartel de Jalisco en camionetas blindadas. Pasa la cocaína por toneladas. Pero las mochilas con cuadernos para los niños pobres, exacto pasa. Esa es, resumida, un acto a la doctrina de seguridad nacional de Honduras. Son fuertes, valientes y soberanos contra el filántropo, pero son mansos y cobardes frente al asesino. En nuestras relaciones con El Salvador no hay nada de qué hablar o discutir. Somos hermanos. Tras el impacto mediático del incidente fronterizo, la respuesta presidencial hondureña buscó evitar una escalada diplomática. El presidente de Honduras, Nasri Asfura, intentó desescalar el conflicto rápidamente ante la prensa. Tras la exitosa intervención de los autobuses salvadoreños, el mandatario declaró que no pasó nada, todo está bien, afirmando públicamente que Honduras y El Salvador son países hermanos que están para trabajar juntos. Y ahí está la rendición incondicional. Tiraron la piedra con arrogancia en Pasamomo y terminaron escondiendo la mano temblorosa en Tegucigalpa. Asfura sabe perfectamente que su gobierno cuelga de un hilo muy delgado. Ganó las elecciones por menos de un punto porcentual. Tiene el país literalmente en llamas. Tiene apagones constantes, los hospitales colapsados, masacres semanales y audio filtrado de sus propios funcionarios conspirando con su contra. No tiene el peso político ni la fuerza moral ni el respaldo popular para aguantar la mirada de Nayib Bukele en la arena internacional. Entonces recurre a la vieja confiable de los políticos derrotados. La hipocresía del discurso, somos hermanos. Si de verdad fuéramos hermanos, no le hubiera negado el pan, el zapato y los cuadernos a sus propios hijos en la Guatarique. Llaman hermandad a su propia cobardía política, porque saben perfectamente que si escalaban este conflicto a nivel diplomático, lo iban a perder por goleada y humillación ante la opinión pública. El ciudadano centroamericano no es tonto. Vio en vivo y en directo cómo un gobierno quiso castigar la eficiencia ajena solo para intentar ocultar su propia podredumbre interna. Acabo de salir de una reunión con el presidente de Honduras, papi, a la orden. Y le propuse una idea grande.
que por cada lempira que el pueblo y nuestra fundación recauden para construir escuelas, el gobierno done otro lempira igual. El presidente me dijo que, ahorita sería complicada dada la situación económica del país. Y aquí, señores, es donde se les cae la máscara por completo y para siempre. La dirigencia política de Honduras no bloqueó la frontera por un asunto de dignidad nacional. La bloquearon por puro y absoluto terror narrativo. El incidente de la aduana de Pasamomo no fue un simple roce aduanero, fue la confesión pública de un Estado fracasado. Cuando un país le teme más a una capitana extranjera regalando computadoras que a un convoy narco repartiendo balas en sus calles, ese Estado perdió automáticamente el derecho de exigir respeto al mundo. A este gobierno no le hunde Nayib Bukele, los hunde sus propios expedientes criminales y su propia ineptitud. Ustedes, la clase política hondureña, construyeron meticulosamente el abandono de los exbolsones durante más de 30 años. Ustedes dejaron que esas tierras se secaran y que esos campesinos vivieran sin hospitales y sin carreteras pavimentadas, sin escuelas y sin justicia. Ustedes les entregaron un documento de identidad nacional que solo servía para marginarlos y cobrarles impuestos. Y cuando alguien de afuera tuvo la decencia de venir a hacer el trabajo básico que a ustedes les correspondía, enloquecieron de envidia política. Este bloqueo no es un error aislado, es el retrato completo en alta definición de una clase política enferma y podrida, hipócritas. Se indignan violentamente por el artículo 205 de la Constitución cuando ven una caja de zapatos y crayones escolares, pero bajan la cabeza y miran al piso cuando los cárteles les gobiernan la mitad de los municipios del país. Hablan de soberanía con el pecho inflado desde las oficinas con aire acondicionado en la capital, mientras los dueños de los autobuses tienen que comprar su derecho a respirar, semana tras semana, entregando fajos de lempiras ensangrentados a las pandillas. No es soberanía cuando el que manda en el territorio es el narcotraficante. No es dignidad patriótica cuando tu gran victoria del día es negarle la educación a un niño por puro capricho. El problema de las autoridades hondureñas no es que el mundo los señale. El problema es que al señalarlos, todas las piezas del desastre encajan perfectamente. La crisis fabricada en la frontera no lastimó a Bukele en lo absoluto. Al contrario, le regalaron gratis la mejor campaña publicitaria de la década. Quisieron frenar el progreso para que no lo evidenciaran. Y lo único que lograron fue que cientos de jóvenes, lencas y mestizos entendieran perfectamente de una vez por todas quiénes son sus verdugos y quién fue su verdadero benefactor logístico. La verdad llegó con 30 años de retraso, a Nahuaterique, sí, pero al fin llegó a bordo de autobuses salvadoreños. Prefirieron defender la frontera de las computadoras porque la frontera de las balas las entregaron y las vendieron hace muchos años. Se vistieron de patriotas de hierro en la aduana de Pasamomo, pero la realidad es que gobiernan un cementerio gigante administrado por cárteles. Y esa es la tragedia. No cayeron por culpa de una mentira ajena o una campaña de desprestigio internacional. Cayeron aplastados por el peso innegable de su propia verdad. El mundo entero se sentó a ver a un Estado humillado, celoso, acomplejado y fallido, negándole el futuro a su propia sangre solo para proteger un orgullo barato que ya no les queda. Y cuando la máscara del poder se rompe de esta forma tan pública y tan miserable, ya no hay discurso de hermandad ni tratado diplomático que logre tapar la vergüenza. Gritaron soberanía a los cuatro vientos, pero lo único que dejaron fue la huella imborrable de su inmensa miseria moral. Esto no termina con un pacto de caballeros en una cumbre diplomática. Esto termina cuando una lápida política en la frente de quienes tomaron la decisión, porque cuando el poder de un país se pudre desde adentro, ya no necesita que nadie venga a atacarlo con ejércitos. Solo necesita que el vecino de al lado prenda la luz para que todos ustedes vean la basura que tienen de funcionarios. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Los leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.